Vamos a continuar con el texto que estuvimos iniciando ya el martes pasado. Recuerden ustedes que estamos en la serie de 7 trompetazos, 7 trompetas que van a sonar. Ya sonaron 4 trompetas, hermanos, los primeros 4 ángeles que están en la presencia de Dios, o los arcángeles. Los primeros 4 ángeles ya tocaron sus trompetas. Pero entre la cuarta y la quinta trompeta hay un interludio, es lo que vimos el martes pasado. Espero que recuerden los que estuvieron aquí. Los que no vinieron se los pongo al corriente, ¿verdad? Hay un interludio entre la cuarta y la quinta trompeta. Un águila gritona, un águila que vuela y comienza a decir con esa palabra de lamentación, triple repetición, ay, 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 dice, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad?, que el ay es una expresión de dolor, de angustia, pero está relacionada a su ambiente natural. En la literatura bíblica procede de el lamento fúnebre. Las plañideras, las mujeres, aquellas que contrataban para llorar en los funerales, precisamente así se expresaban, ¿verdad? Con ay. Además fue una fórmula, una forma profética. Los profetas fueron los primeros en tomar, en apropiarse de ese lamento fúnebre, cuando querían hablar una palabra dura y hacer lamentación por el pecado, por la incredulidad de las personas. Los profetas fueron los primeros en pronunciar ayes. Luego el Señor Jesucristo, cuando leemos los evangelios, así como Él pronuncia bienaventuranzas, famosas las bienaventuranzas de Jesús, también Él pronuncia ayes. Y los ayes siguen siendo esa expresión de dolor, de lamento, por el triste final o por el desenlace que les espera a aquellas personas que están lejos de Dios. Bien, ese es el interludio. El águila volando en medio del cielo grita 3 ayes, diciendo: las 3 trompetas que faltan son más duras todavía que las primeras 4. Sí, hermano, águila, ¿verdad? Sí, les expliqué el martes pasado que hay textos, hay manuscritos, hay familias de manuscritos que tienen la palabra ángel en griego, y otros, los de mayor peso, dicen águila. Entonces pienso que probablemente de donde tomó Reina Valera decía ángel, o queriendo darle mayor sentido puso ángel, porque estábamos hablando de ángeles que tocan trompeta, entonces aquí cabe bien un ángel, ¿verdad? Pero ya lo que se conoce en ciencias bíblicas como la crítica textual, este es el trabajo de los eruditos que trabajan en esa área que se llama crítica textual. Los eruditos de la crítica textual han dicho: aquí la lectura más correcta es águila, ¿sí? Así, esa es aun cuando nuestra versión tiene esa pequeña variante. Pero también les decía yo que en muchas versiones actuales ya está corregido, ¿verdad? El error ya dice águilas, ¿sí? En muchas versiones ya dice águila en español. Bien, entramos entonces, hermanos, a las 3 trompetas finales, que de acuerdo al grito de esta águila iban a ser más duras que las primeras 4. Estamos en el capítulo 9, hermano. Voy a pedirles que vamos a hacer todos la lectura porque me interesa que la hagamos. Si no tienen una Biblia, acérquense con alguien que tenga, hermanos. Quiero que todos leamos capítulo 9 del 1 al 6, y cuando encuentren el texto vamos a leer juntos. Apocalipsis capítulo 9 versos 1 al 6. Vamos a esperar que todos encuentren su lectura. 9 del 1 al 6. Bien, vamos a leer todos unidos. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo
como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué música le ponemos a esta lectura, hermano? ¿Sugerencias? ¿Platillos así? ¿Tambores? Chan, 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 chan. Bien, ya la razón de que quiero que hubiéramos leído todo es que yo quiero preguntarles, díganme en 1 o 2 palabras, poquitas palabras, su impresión de este pasaje. ¿Qué causa? ¿Qué piensan? Hermano Mario, sufrimiento. Bien, ¿alguien más? ¿Qué le causa, hermano? Juicio de Dios. ¿Más? Hermana Osiris, miedo. Hermana Rebeca, tristeza. Uno más o una más. Cuando leen este pasaje, hermano Antonio, temor. Bien. No lo lean si tienen insomnio, no vayan a dormir a leer eso porque no van a dormir. Acuérdense que el águila nos advirtió, lo que viene es más duro, dijo. Ahora vamos a tratar de entender esto. Hay elementos aquí, hermanos, que no lo comprenderíamos si no se nos explicara un poco. Hay detalles que escapan, ¿verdad? Estas son de las cosas que yo digo, hermanos, o de que se nos recomienda cuando leemos la Biblia, que veamos la historia detrás del texto. Sí, está el texto, pero ahora, ¿qué hay alrededor de él, verdad? Y alrededor del texto hay mucho pensamiento, mucho trasfondo del pensamiento bíblico y sobre todo del pensamiento judío, cómo creían, cómo pensaban el pueblo judío. Quiero hacerles algunas preguntas para que vean que necesitamos explicar esto. Dice aquí, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, se le dio la llave del pozo del abismo. Vamos a explotar su talento artístico. Si yo les pido, dibújenme lo que vean en el versículo 1, ¿qué dibujarían? ¿Cuál sería su dibujo? Díganmelo con un dibujo, el versículo 1. ¿Una estrella? ¿Ese sería solo su dibujo? Del hermano. ¿Alguien más? ¿Qué le añadiría a esa estrella que cayó? ¿Perdón? Un gran hueco. Ese ya es en los siguientes versículos, ¿verdad? En los siguientes versículos. En el 1. Probablemente aquí la idea sea de un ángel. Acuérdense, está descendiendo del cielo. ¿A dónde baja la estrella? No, no baja al abismo, a la tierra, baja a la tierra, pero abre una puerta. ¿O qué dice? No, perdón. Trae una llave. Ahora, ¿para qué sirve una llave? No soy muy bueno para dibujar, hermano. Llaves, un pozo y un abismo. ¿Dónde está el abismo? Más o menos. ¿Dónde han visto esto, hermanos? ¿Qué significa eso? Un pozo. ¿Qué es el abismo? El abismo. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien que aquí hay lo que se dice normalmente ¿cómo se le puede decir? La cosmogonía, así se dice, es la cosmogonía.
cómo se imaginaban el mundo los judíos y las civilizaciones antiguas. ¿Cuál era su idea? Eso lo van a encontrar en la Biblia. Lo acabamos de leer ahora en la clase del domingo en Romanos, cuando explicamos qué es el Hades, qué es el Seol. ¿Se acuerdan los hermanos que estuvieron en la clase? Hades, no es el refresquito, le decía yo eso, ¿verdad? Hades, el Seol, en griego, en hebreo, eso representa precisamente lo que se conoce como lo que está debajo de la tierra. En esa cosmogonía, en esa manera de ver el mundo, está el cielo, la tierra y lo que está abajo de la tierra. Los judíos pensaban, ¿verdad?, que debajo de la tierra era el lugar de los muertos, un lugar frío, oscuro, donde no había vida, donde no había nada. Es decir, habían sombras, había oscuridad, había tinieblas. Más tarde, como va evolucionando el pensamiento, las ideas, se comenzó a añadir que hay un abismo enorme. La palabra abismo, hermanos, es curioso, ¿verdad? En griego, la palabra abismo significa sin fondo. Esa es la palabra abismo. Algo que no se le encuentra el fondo, el abismo, sin fondo. Acuérdense que en griego las palabras, la preposición, la letra a habla de sin o que no tiene, ¿verdad? Sin fondo sería, insondable sería la traducción, ¿verdad?, de ese adjetivo. El abismo es algo que no, insondable. No se sabe dónde termina. Un gran abismo. Así pensaban los judíos. Pero fíjense ustedes, el abismo está conectado, la puerta, el paso del abismo a la tierra es como una especie de tubo, un agujero donde se va uno al abismo, y es esta idea del pozo. Yo lo dibujé corto, ¿verdad?, pero puede ser enorme, un embudo, ¿verdad? Y se pensaba que hay algún lugar ahí, ¿verdad? Si usted lee la mitología griega también va a encontrar, ¿verdad?, van a encontrar también la misma idea de que hay un cráter, un lugar en la tierra que es el paso para el lugar de los muertos, para el Hades, un lugar donde se mete uno hacia los mundos subterráneos, ¿verdad?, el abismo. Entonces, en la mentalidad judía, este canal, este conducto que pasa de la tierra hacia el abismo, estaba tapado y tenía una llave. Estaba tapado con una tapa de grueso, de acero, de oro, de un metal que no se podía abrir, y de esa manera estaban atrapados los poderes demoníacos. ¿Sí? Demoníaco. Si yo les pregunto, de acuerdo a Génesis 1, antes de que Dios creara, ¿qué había? ¿Qué había antes? Había un abismo. ¿Pero qué había en el abismo? Tinieblas. ¿Qué más? Había tinieblas, un gran abismo, pero hay algo más. Falta algo. Agua, ahí está. ¿Sí? Y había agua también. Por eso los judíos le tienen muchísimo miedo al mar, hermanos. Por eso cuando en Apocalipsis lleguemos a un punto cuando nos habla cómo es la ciudad, dice que no hay mar y el mar había desaparecido. Ustedes dicen tan bonito que es el mar, ¿verdad? Juan Antonio, ¿verdad? Ya Veracruz, tan bonito que Acapulco, pero para los judíos una imagen de lo bonito sería cuando el mar ya no existía más. ¿Por qué? Porque pensaban que del mar también salían las maldades. Ahí estaban los grandes monstruos marinos. La razón de por qué el mar siempre está moviéndose y queriéndose salir es precisamente porque ahí están los demonios que quieren vencer el dominio que Dios les puso, lo sujetó, y los judíos tenían mucho miedo. Imagínense
andar en el mar de noche. Era como para dar un paro cardíaco a los judíos. Por eso cuando lean la Biblia y digan que Pedro y los discípulos iban a medianoche en el mar y empezó una gran tormenta y a lo lejos ven una sombra, ¿se acuerdan de ese pasaje? Yo creo que Pedro se estaba infartando esa vez, ¿verdad? Bien, esa es la idea que tenemos que aprender aquí, ¿verdad? Esto no es ninguna interpretación, simplemente es la explicación de cómo veían los judíos, para entender estas imágenes, ¿sí? La estrella viene del cielo, cayó a la tierra. ¿Por qué? Porque ahí está la entrada al mundo subterráneo, al mundo de los demonios, sería la idea. Ahí está la entrada al mundo de los demonios. Ahí está lo demoníaco, lo malvado, las fuerzas del caos, del desorden. Está bien sellado, Dios los tiene a raya, pero aquí a una estrella que es un ángel, esa sí sería la interpretación. La estrella simboliza un ángel del cielo viene con la llave para abrir la tapa, para abrir la boca de este pozo que conecta con el abismo. Bien, qué interesante entonces entender esto, hermanos, para poder captar lo que estamos viendo acá. Y cuando se destapa ese pozo, ¿qué sucede, hermano? Yo le puse ahí como rejillas, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Yo me lo imaginé así, pero cuando se destapa ese pozo, ese abismo, ese pozo que da al abismo, ¿qué sucede? Una humareda, hermanos, como erupción de un volcán. Probablemente, ¿verdad? Uno de los fenómenos que espantaban a los pueblos antiguos era la erupción de un volcán. Salió un humo denso, que oscureció la tierra. El sol se oscureció. Fíjense bien cuál fue el resultado. Se abre la puerta, la boca del pozo del abismo y sale un humo que oscurece todo. Interesante. El color o la sensación de estar a oscuras o en tinieblas. Y enseguida, ¿qué pasa, hermano? Cuando ya sale el humo, empieza Qué interesante, porque cuando las langostas avanzan parecen humo, ¿sí? Las langostas viajan en multitudes que se logran ver, y cómo viene avanzando, ¿verdad? Es como una humareda que viene avanzando. Son langostas. La langosta es el insecto más mencionado en la Biblia, hermano. El insecto más mencionado y más temido en la Biblia era la langosta. ¿Por qué razón, hermanos? Porque era una plaga. De la noche a la mañana podían acabar con la economía de un pueblo, ¿verdad? Venían y devoraban todo lo verde. Bueno, pues este gran humo de este humareda es donde se convierte o comienzan a salir estas langostas. Pero vean ustedes que estas langostas no son langostas comunes y corrientes. De por sí este insecto era una manera que espantaba a la gente, que atemorizaba a la gente. Era una plaga realmente, hermanos. Si ustedes saben, esto también pasó en Egipto con la plaga de langostas. Sí, hay una plaga de langostas. ¿Qué sucede, hermanos? Dice, y del humo, versículo 3, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Eran langostas híbridas? ¿Qué les parece, hermano? Eran langostas, pero dañaban como alacranes, como escorpiones. Dos insectos temidos en la antigüedad y hasta el día de hoy, ¿verdad? Al menos el escorpión o el alacrán. Eran langostas, pero tenían poder de dañar como tienen los escorpiones. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a personas, solamente a hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses.
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Es decir, el dolor que provocaban, el daño, es equiparable al dolor o al daño cuando muerde o cuando ataca un alacrán o un escorpión. ¿A quién le ha picado un alacrán, hermano? ¿A alguno de ustedes han sentido un piquetazo de alacrán? ¿Les dolió? A veces con una abeja, ¿verdad? Una avispa. Y en la antigüedad había una ponzoña todavía más agresiva, un veneno más agresivo. Dice que así es su tormento. Esas langostas eran langostas, pero diabólicas, hermano, satánicas, demoníacas. ¿Por qué razón? A ver, ¿de dónde saco para decir que eran demoníacas o satánicas o diabólicas? Porque salen del abismo. ¿Por qué otro dato? ¿Por qué otro dato? ¿Qué comen las langostas, hermano? Pero aquí no comen ni nada, es más, ni árbol, ni nada verde. Comen gente, atacan a la gente. ¿Y qué hacen en la gente, hermano? Vean qué dice el texto ahí. ¿Qué dice el texto? ¿Qué palabra usa, hermano? Atormentar. ¿Dónde han oído esa palabra en la Biblia? ¿Quién atormenta, hermanos? ¿Quién? Cuando ven, si ustedes leen algunos de los evangelios, dice que le trajeron a Jesús algunas personas que estaban atormentados por el demonio. Esas no eran langostas, no son insectos normales. Aquí hay algo malévolo, aquí hay algo demoníaco, satánico, diabólico. No van a comer lo que comen. Fíjense que una de las cosas que la Biblia manifiesta siempre es que cuando las cosas se comienzan a salir de orden, las cosas funcionan mal. Si hay alguien que está saliéndose del orden, está destruyendo la obra de Dios y está metiendo su vida y la de los que le rodean en el desorden que había antes de que Dios creara. Acuérdense que cuando Dios creó, dice que la tierra estaba desordenada, hermanos. La tierra está desordenada. Dios le puso orden. Pero vean qué sucede. Son langostas, pero no normales. No comen hierba. Muerden o pican, inyectan veneno a la gente. Bien. Ahí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién les ordenó? ¿Quién les ordenó? Una buena, excelente pregunta, hermano. Si ustedes se fijan, hermanos, por eso es bueno leer la Biblia así y en grupo, porque siempre sale alguna pregunta que nos va a dar más luz, como la de la hermana Rebeca, ¿verdad? ¿Quién está aquí, hermanos, dando órdenes? ¿Cómo se desencadenó todo esto? Por un ángel, por una estrella. ¿De dónde viene la estrella? Del cielo. Vean la cosmogonía. ¿De dónde viene? Si el abismo es demoníaco, ¿qué es el cielo? Ya lo vimos, ¿verdad? El diagrama espacial del pensamiento judío es muy sencillo. ¿Quién está en los cielos, hermano? Dice, pues, no juren por el cielo porque es el trono de Dios. Claro, nosotros sabemos que ahí en el espacio Dios no está allí, ¿verdad? Exactamente ahí, o en las nubes, o más allá de las nubes. Pero en la mentalidad bíblica, judía, hebrea, esta distribución del espacio era algo interesante. La orden viene de arriba, todo inicia de arriba, viene de Dios. Por eso ponen la estrella, ¿verdad? Algo que había normalmente en el cielo. Pero es solamente un vehículo, es un ángel, viene de Dios.
¿Qué trae ese ángel, hermano? ¿Qué trae? Por eso les pedí que tengan su Biblia, para que no. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Fíjense, del cielo a la tierra. Primer dato, es del cielo, del lugar de Dios. Pero luego dice, y se le dio. ¿Quién le dio? ¿Quién tiene la llave, hermanos? Vamos a Apocalipsis 1. Método de interpretación de la Reforma protestante. La Escritura interpreta la Escritura. ¿Qué dice 1? 1. A ver. 1:18. Y el que vivo y estuve muerto. Fíjense bien, el que vivo, pero estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. ¿De dónde? De la muerte y del Hades. Del abismo. ¿Quién tiene las llaves? Dios, Jesucristo. Se le dio a esa estrella, se le dio a ese ángel. ¿Quién le dio? Dios le da. Es buena la pregunta que hace el hermano, la hermana, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, hermanos, vamos a ver que no aparece Dios explícitamente, pero aparece implícitamente. Esta era una forma muy normal del judío. En el lenguaje judío existe lo que se llama, se han encontrado estudios, o se han hecho estudios y se han llegado a estas conclusiones. Existe lo que se llama el pasivo divino o la pasiva divina, que es una forma verbal de hablar sin mencionar a Dios. La forma pasiva habla de que Dios es el que está detrás. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. El Hijo del Hombre, Jesús, va a ser entregado. ¿Quién entregó a Jesús, hermano? ¿Es Dios? No es, humanamente Judas lo traicionó, pero quien entregó a Jesús, según el determinado consejo de Dios, dice Hechos, el primer sermón de Pedro, es Jesús, es Dios, perdón, entrega a su Hijo, ¿verdad? Bien, vean ustedes, este pasaje está lleno del pasivo divino. Regresemos al capítulo 9. Se le dio las llaves, pero luego dice, y del humo salieron langostas sobre la faz de la tierra, y se les dio poder. ¿A quién se le dio poder? A la langosta. Se les dio poder. 4. Y se les mandó. 5. Y les fue dado. Este es un gran descubrimiento. Si alcanzamos a leer bien la Biblia, hermano, ya hicimos el descubrimiento más grande de esos pasajes. Y en algo que aparentemente no tenía mucho sentido o no era muy relevante, ahí está todo el sentido de este pasaje. Ahí quiero acabar el estudio en esta noche. Antes de concluir, antes de llegar ahí, quiero hacer algunas otras observaciones. Todo esto es lenguaje pictórico, lleno de imágenes, de símbolos. No es que tenga que suceder exactamente así. No va a venir una plaga de langostas, hermanos, que van a inyectar ponzoña como alacranes. Todo esto es lenguaje figurado, pero está expresando una realidad. ¿De dónde viene, hermanos, todo este mal? Todo este tormento. Vean la palabra atormentar. ¿De dónde viene todo este tormento? ¿Perdón? ¿Pero de dónde, hermano Jorge? Pero ¿quién es el agente, el que está detrás de todo esto, de todo este daño? ¿Existe el diablo, hermano? ¿Existe el diablo, hermano?
Fíjense que no sé si se acuerdan, hermanos, pero yo les dije que el libro de Apocalipsis es un libro cristocéntrico. Tal vez se van a acordar desde que empezamos. No es un libro bestiocéntrico, les dije, ¿verdad? No es la bestia que está en el centro. No es satán céntrico, ¿verdad? Como mucha gente le gusta hablar demasiado del diablo, ¿verdad? Hay gente obsesionada con el diablo. Hay gente que se le hace más fácil ver al diablo que ver a Dios. Y eso que son cristianos, ¿eh? No digo de la gente. No, la gente cristiana mucho ve más fácil al diablo. En el día se encuentra más con el diablo que con Dios. Debemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay gente que a todo le echa la culpa al diablo. Es que el diablo. ¿Y dónde está la gloria de Dios, verdad? ¿No vieron la gloria de Dios este día, hermano? Pero ¿por qué se les facilita a algunos ver mucho al diablo, hermano? Bueno, eso es un problema, ¿verdad? Estamos sobrecargados, obsesionados con el maligno. Pero por otro lado, yo les dije, cuando empieza este libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 5, perdón, capítulo 4 y 5, los dos capítulos juntos, dice que Juan estaba en el Espíritu y en el Espíritu se le permitió llegar al cielo. ¿Qué ve en el cielo? Ve un trono, ve ancianos, ve ángeles, ve un culto, ve al Cordero. Juan está feliz, hermano. Está en la isla, su cuerpo está exiliado, pero su espíritu se está gozando en una gran fiesta en el cielo. Y yo les dije, la visión de Dios, si nosotros levantamos la vista al cielo, va a transformar nuestras circunstancias presentes. Lo mismo prediqué el domingo en la mañana, predicamos el domingo, hermano. El domingo en la mañana que hablamos precisamente de este tema, ¿verdad? En la noche, ¿verdad? Cuando hablamos la carta a los Efesios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en la mañana también, ¿verdad? Hablamos de que Dios está manteniendo su promesa y el reino de Dios sigue avanzando, silencioso, pero avanzando hacia su consumación. El Padre Nuestro nos enseña dónde debemos empezar, hermanos. El Padre Nuestro no nos dice, fíjense bien, el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro no empieza diciendo, Señor, por favor, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, como muchos de nosotros. Empezamos a orar pidiéndole a Dios lo que necesitamos. Sí, hay que pedir por nuestras necesidades, pero no es lo más importante de la oración, hermanos, del Padre Nuestro. Tampoco lo más importante del Padre Nuestro es, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Porque ahí la oración del Padre Nuestro dice, y más líbranos del maligno. Está reconociendo la presencia del maligno. Pero no empieza allí la oración del Padre Nuestro. ¿Dónde empieza, hermano? Padre Nuestro, que estás en el cielo. Allá tenemos que empezar. Capítulo 4 y 5, la vista fija en arriba, fija en Dios. Pero algo tenemos que decir en este texto. El diablo también existe, hermanos. Y es un poder que Dios necesita tenerlo bajo control. Es un poder que Dios lo tiene bajo control, porque no hay poder humano que pueda contra él. Tenemos que decirlo claramente. No somos obsesionados con el diablo, hermano. Es más, nosotros cantamos que el Cordero lo venció, ¿verdad? Dios ha vencido a Satanás. Pero muy diferente es decir que Dios lo venció a decir que no existe y que no tiene poder. También al diablo hay que tomarlo en serio, hermanos. Estaba leyendo una anécdota de un filósofo, de los grandes filósofos marxistas, Ernesto Bloch, de gente de acendrado marxismo, ¿verdad? Estaba en una conferencia de un teólogo alemán, estaba dando una conferencia, pero este teólogo estaba tratando de probar que el diablo no existe. Según su investigación, este gran teólogo estaba descubriendo, tratando de demostrar que no existe el diablo. Y este hombre, Ernesto Bloch, ya estaba muy grande de edad, apenas se oía su voz, dice, qué curioso, yo no creo en Dios, pero creo en el diablo, porque no hay otra manera de explicar tanta maldad, dice.
Qué curioso, tú crees en Dios y no crees en el diablo, le dijo. Y es cierto, hermanos. Este pasaje nos dice que este poder del demonio o de Satanás y sus demonios existe, es real y puede atormentar a la gente. Puede atormentar a la gente. Pero este pasaje nos está diciendo algo más todavía. Por eso yo les dije, ¿qué es la impresión de este pasaje? Porque yo no quiero que se vayan a su casa ahorita con mucho temor, no se les vaya a aparecer el diablo por ahí, ¿verdad? Que alguien dejó abierta la puerta del pozo del abismo y se escapó. ¿Qué dice ese pasaje, hermano? Fíjense, qué diferente. ¿Qué dice este pasaje? Que estos poderes demoníacos solamente salen por poder y autorización de Dios. Quien tiene el control es Dios. Nadie más. Dios autoriza. Y vean ustedes qué tanto control. Por eso es importante en la pregunta que hace la hermana, ¿verdad? ¿Quién le dio la llave? ¿Quién le dio el poder? Ahí está la clave de este pasaje. En todos esos verbos, en la forma pasiva, se le dio la llave, se le dio la orden, se le dio poder. Todo eso lo está permitiendo Dios. A ver, vamos a ver. ¿Qué le dicen a las langostas? ¿Qué se les ordena a las langostas? No coman lo que a ustedes les gusta comer. Esto es contra naturaleza, hermanos, pero es una orden y la cumplen. Eso nos está diciendo que aún Satanás y los demonios tienen que cumplir la orden de Dios, aunque no quieran. No dañen la hierba, los árboles, ni cosa verde. 2. Se les dijo, atormenten a los seres humanos, pero no a todos. ¿A quiénes? A los que no son del pueblo de Dios. Y este es otro punto importante. A los que no pertenecen al pueblo de Dios, tienen oportunidad de atormentarlo. 3. Pero no los maten. Atorméntenlo, pero no los maten. No pueden quitar la vida. Y luego, por un tiempo. ¿Cuántos tiempos iba a tratar el tormento? 5 meses, no más. Esto es poder de Dios, hermano. Poner todo en su lugar. Atorméntenlos, no los maten. Solo a los que no tienen el sello de Dios. Solo a las personas. Y no más de 5 meses. ¡Pum! Si hay algo que destacar de este pasaje, es la soberanía y la majestad de Dios sobre todo. Por eso el himno a Cristo que canta Filipenses 2, del 5 al 11, termina diciendo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda autoridad, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese Jesucristo es Señor. Este es un pasaje, hermanos, muy claro que debe alentar nuestra confianza en Dios. No hay ningún poder, hermanos, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es el Señor de todo. Tiene poder y autoridad contra el demonio o contra Satanás y los peores de sus demonios. Yo a veces he visto a personas creyentes que se sienten muy preocupadas por el demonio, incluso algunos afligidas porque no pueden dormir. Y yo les hago una pregunta, ¿eres hijo de Dios? ¿Jesús es tu Señor? ¿Qué temes? ¿Dónde está tu temor? Pero si, vean ustedes, solo a los que no tienen el sello de Dios en su frente, a esos pueden lastimar. Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, han quedado protegidos, resguardados. Yo no puedo decir que yo puedo con el demonio, no. La Biblia me pone muy bien
con los pies en la tierra. El demonio es un poder malvado, cruel, que sobrepasa toda capacidad, todo poder humano, pero no el poder de mi Señor Jesucristo. Quien esté bajo el poder de la sangre de Cristo, el demonio no lo puede dañar jamás. Por eso dice la Escritura, Padre nuestro, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, porque nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Líbranos, tú líbranos del maligno. Hermano Jorge. Sí, la primera parte de la pregunta, sí, yo creo que para mí es la segunda vez, con esta es la segunda vez que estoy dando el estudio de Apocalipsis, así que ya se me quedó bien grabado, pero yo les invito, ¿verdad?, que lo tomen notas, porque ya lo dije, ¿verdad? Los 144,000 es un número simbólico, como todos los números en Apocalipsis. Tal vez no se acuerdan qué dije, ¿verdad? Ahora traigan cuaderno, hermanos. Algunos de ustedes dicen que sí le entendí bonito, pero al ratito ya se les olvidó, ¿verdad? 144,000 es un número cuadrado, 12 por 12, y expandido, multiplicado por 1000. Significa la plenitud o la totalidad del pueblo de Dios aquí en la tierra. No es exactamente 144,000 personas, no, es el pueblo de Dios pleno, de todos los lugares, de todas las etnias, de todas las razas. El pueblo de Dios, la multitud de los que hemos creído en Cristo, sin importar de qué origen, estamos formando ahora el pueblo de Dios, porque los verdaderos hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo, no son ya los de la sangre, los de la carne, sino los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa el 144,000? La iglesia, la multitud que ha puesto su fe en Cristo, está aquí en la tierra. Por eso les decía yo, la multitud de los 144,000 están acá en la tierra. Muy diferente a la multitud que está en el capítulo siguiente y están con palmas en las manos. Ellos son los que ya murieron, ¿verdad? La gran multitud de los santos también. Pero aquí es la iglesia militante, los que estamos todavía aquí, pero la plenitud, no la iglesia del buen pastor nada más, todo. Por eso es 144,000, todos, pero no es un número cerrado. Todos. Eso quiere decir el número. Todos los creyentes en Cristo aquí en la tierra. Ahora, es muy importante, hermanos, es muy importante para nosotros decir, ahí está la clave, los que hemos creído. Un hermano lo preguntó el domingo en la clase de escuela dominical, ¿y es solo ya mencionar o invocar el nombre de Jesús? ¿Con eso basta? No es nada más decir, yo ya creí en Cristo, creo en Cristo. No es decirlo. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Pero es vivir bajo el gobierno, bajo el señorío de Cristo. Yo les he estado predicando y me he esforzado con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en decir que la fe se traduce en confianza, en obediencia. Y si hay una palabra que engloba confianza y obediencia, es lealtad. Somos gente leal a Cristo, pero Él nos ha extendido su amor. Entonces, este pasaje a mí me parece interesante porque se conecta con Romanos capítulo 1. Este es en forma de, fíjense bien, esta es literatura apocalíptica, y la literatura apocalíptica tiene sus propios recursos, sus propios vehículos, imágenes. Pero vayan ustedes, por ejemplo, al discurso retórico del apóstol Pablo en Romanos 1, van a encontrar lo mismo. Y por cuanto los hombres no quisieron reconocer a Dios, vieron su poder y no le dieron gloria, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Esa expresión, y Dios los entregó, Dios los entregó a la perdición, Dios los entregó de tal manera, dice, que han cometido barbaridades. Bueno, eso que Pablo habla ya del juicio de Dios al entregar a los que no reconocen a Dios, es lo que nos está diciendo aquí. Dios mandó a ese ángel que destapara la boca
del pozo que conecta al abismo. Y la maldad, las fuerzas del caos, las fuerzas demoníacas surgieron para dañar solo a los humanos. Esto no va a suceder, ni ha sucedido así, tal cual. No van a salir una nube de langostas, hermanos. Y si alguno está esperando un día va a ver por dónde para que me proteja, no lo van a ver, ¿verdad? Esto es algo más sutil. ¿Saben cuál es la mentira más grande de Satanás, hermano? ¿Cuál es, en primer lugar, su arma más mortífera? La mentira. Leen la Biblia, San Juan, van a encontrar que Jesús mismo dice que Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Esa es su arma favorita y mortífera, es la mentira. ¿Y cuál es su mentira más grande? El diablo no existe. Así, trata de engañar. No existe el diablo. No le tengan mucho miedo. Es más, si quieren, píntenlo de rojo y con sus cuernitos y su tridente. Algunos hasta se visten de diablitos, ¿verdad? Ahora en Halloween. No le tengan miedo. Vístanse de hechicero. No existe el diablo. Es bueno. Es juguetón, es travieso. Pero la Biblia dice que no. Atormenta a la gente. Atormenta, la hunde hasta que la destruye. Hermano amado. Sí, el sello significaría precisamente el haber creído en Cristo. Sí, es un sello, es ese. Acuérdense que todo este material no lo está creando Juan así de la nada, ¿verdad? Juan es heredero de una tradición de la literatura intertestamentaria, donde floreció la literatura apocalíptica. Hay muchísimos libros en el pueblo judío de esta misma índole, los oráculos sibilinos, el libro de Enoc, el tercer y cuarto libro de Esdras, y podemos citar cantidad de libros, ¿verdad?, que no son de la Biblia, pero pertenecen a este género de literatura apocalíptica. Entonces Juan está tomando un tipo de literatura y de imágenes que ya la gente conocía, ¿sí? Entonces, y todo esto a su vez viene desde los profetas. Ustedes leen el profeta Ezequiel, van a ver donde Dios le dice a Ezequiel, está viendo y dice que ve cómo Dios manda un ángel y empieza a ponerle una señal en la frente a la gente, que el ángel exterminador iba a pasar a darle, ¿verdad? Bueno, de ahí está tomando. Entonces, pero no es así una marca física en la piel, ¿verdad? No. Es precisamente este sello, ¿verdad?, de Dios, que conoce a sus ovejas. El buen pastor conoce y las conoce por nombre, dice, ¿verdad? Una relación, habla de una relación y de una adhesión al buen pastor, a Cristo Jesús. Bien, esto es terrible, hermano. ¿Existe el demonio? Sí. ¿Dios permite al demonio atormentar a las personas? Sí. Pero el poder del demonio es un poder relativo y acotado por Dios. Yo no sé, ¿verdad? Yo no logro entender cómo hay gente que le gusta ir con el perdedor. Solo la gente perdedora, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta estar en el lado perdedor, ¿verdad? Dice Jesús una parábola tan hermosa, hermanos, tan clarita, que hay un hombre fuerte, un hombre malvado, que tenía todo bajo su control, ¿verdad? Y él era el tirano ahí, ¿verdad? El que mandaba, el despotes es en griego, ¿verdad? Un déspota, era un señor. Hasta que vino uno más fuerte que él, dice la Escritura. Lo dominó, lo amarró y le vació su casa. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte ya no puede, ya no es. Vino otro más fuerte y ese liberó la casa, sacó a todos los que estaban adentro de su casa por temor a eso. Y Jesús dice, yo soy el hombre más fuerte. Ya llegó el que venció a Satanás.
Pero yo me pregunto, ¿cómo hay gente que prefiere servirle a Satanás y que servirle a Dios? Bueno, ahora sí que hay gente que muere por su gusto, ¿verdad? Por su gusto. Y esto es lo que nos está contando este pasaje. Este pasaje no es para espantar a la gente. Este pasaje es para decir, aún las fuerzas demoníacas están acotadas por el poder de Dios. El gran personaje en estos 6 versículos que está detrás y quien está actuando es el que da las llaves, el que da la orden, el que manda, el que da precisas instrucciones y el que pone el plazo, 5 meses y no más, el poder de Dios, ¿verdad? Él es el que manda y es el personaje en quien deberíamos poner los ojos en ese pasaje, no al revés, ¿verdad? Hay gente que le da miedo a ese pasaje. Bueno, si le da miedo, tan fácil, ¿verdad? Tan fácil. Pídele al Señor que lo incluya en el grupo de sus elegidos, de sus fieles. Dice la anécdota, ¿verdad? Que iba aquel borrachito caminando en una calle y gritaba: todos los que están en esta banqueta se van a ir al infierno, decía. Todos los que están aquí se van a ir al cielo, decía. Y ahí iba gritando el borrachito, ¿no? Y cuando pasó por donde estaban unos muchachos grandotes, dice: ¿y nosotros por qué? Lo increparon. Y no, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a ir al infierno? ¿No te quieres ir al infierno? No, pues cámbiate de banqueta, le dijo. ¿No te quieres ir? No, pues cámbiate de banqueta, le dijo. Así hoy, ¿verdad? Si nos da temor esto, tan fácil, ¿verdad? Nos cambiemos al bando del ganador, ¿verdad? De Cristo Jesús, el Señor que le ha dado, a que le ha sido dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bien, hermana Rebeca. ¿Sí? No es creación de Dios, eso no es. Simplemente lo que declara el pasaje es que no hay nada que esté por encima o contra el poder de Dios. ¿Sí? Esa es exactamente la nitidez de este pasaje. ¿Sí? ¿Qué ven en esa progresión, hermano? Va aumentando. Pero ahí hay misericordia. No le cuesta nada a Dios decir que acabó con todos sus enemigos en una sola, de una sola. Chuza completa, ¿verdad? Bota a todos de uno. Pero vean ustedes aquí es muy importante las fracciones que nos va dando Juan. Una cuarta parte, un tercio. Aquí dice 5 meses, que equivaldrían en proporción de los 12 meses del año a esa cifra, .416. Y enseguida va a hablar que afectó la mitad, que es el .5. Pero va creciendo, pero no es definitivo. Y efectivamente, como dice el hermano Gilberto, una vez más se ve que aún en el juicio todavía hay misericordia. A ver si con esto la gente se da cuenta, abre sus ojos y logra reaccionar y volverse a Dios. Eso es exactamente el mensaje aquí, ¿verdad? Pero hay gente que ni aún viendo eso se volvieron a Dios, ni aún así. Dice que la gente deseaba morirse, pero la muerte se huía de ellos. Qué curioso, me encantó este versículo. La gente quería morirse, pero la muerte se escapaba de ellos. Bien, continuaremos el próximo martes, hermanos. Todavía sigue hablando de las langostas. Nos va a describir un poquito su forma de actuar y nos va a hablar de su jefe todavía, ¿verdad? Tiene un jefe que se llama Abadón o Apolión, uno en hebreo y otro en griego. Vamos a orar, hermanos, les invito a ponerse de pie. Gracias, Señor.